Muy buenas noches. Me toca una conferencia histórica en el marco general de un curso sobre derechos humanos. Y quisiera hacerlo en el marco de un contexto histórico, pero relativo al Perú. Y tratando de engarzar dos aspectos que son fundamentales para entender los derechos humanos no solo como una posición del hombre frente al mundo, sino también como un conjunto de valores positivizados que se insertan en una constitución y que adquieren un determinado tratamiento, ¿no?, a través de una dogmática que puede ser la dogmática constitucional o la dogmática del derecho internacional de los derechos humanos. Pero no cabe la menor duda que tanto la Constitución como la teoría de los derechos humanos tienen un origen común, y es el origen del contractualismo clásico, que tiene sus orígenes en Thomas Hobbes, ¿no es cierto?, y que termina con Kant, Rousseau, Montesquieu y otros más, en virtud de la cual se parte de la idea de que el Estado tiene un origen artificial. Es el resultado de voluntad de hombres libres e iguales que pretenden abandonar un estado de naturaleza, que es un estado de inseguridad, donde impera la fuerza y no el derecho, pero donde no es posible una vivencia pacífica, y en consecuencia hay que dejar ese estado de naturaleza donde nadie está seguro para, a partir de la razón y la voluntad, ¿no es cierto?, construir un estado civil basado en el derecho, donde los derechos humanos van a ser la legitimación en el ejercicio del poder, de tal manera que solo va a ser válido el ejercicio de un poder que sea para garantizar unos derechos fundamentales que el hombre arrastra incólume del estado de naturaleza, y que el soberano, el rey, el príncipe o el presidente de la república se compromete a salvaguardar y a garantizar. Y esa protección, en primer lugar, está dada por un documento escrito, redactado por el pueblo, que viene a ser la Constitución escrita, donde se establecen las magistraturas del Estado, pero también donde quedan garantizados esos derechos humanos que el hombre ha establecido como derechos naturales, que son anteriores y superiores al Estado, y que como una garantía de su vigilancia y de su eficacia en la práctica, se establece en una declaración que en Europa va a formar parte de la Constitución. De ahí que es muy clásico o muy común citar siempre el famoso artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa de 1789, porque ahí queda prácticamente establecido el carácter de lo que es una constitución en un sentido material, y además una constitución en un sentido jurídico. El artículo 16 dice: en todo Estado donde estén garantizados, donde no estén garantizados los derechos individuales, ni estén establecidos o ni esté establecido el principio de la separación de poderes, ese Estado no tiene Constitución. Entonces, en el origen del constitucionalismo y en el origen de los derechos humanos es un origen único. Es como, digamos, el Marañón y el Ucayale uniéndose para dar nacimiento al caudaloso río Amazonas, ¿no? Por un lado, la teoría contractualista, la idea de que el hombre tiene un conjunto de derechos naturales que incorpora incólumemente en una constitución para garantizarla, y por otro lado la Constitución como un texto escrito donde va a quedar garantizado esos derechos, pero también el principio de la división de poderes para poder hacer viable los derechos fundamentales. Este es un concepto jurídico de Constitución que nace en efecto en Europa a partir de las teorías contractualistas, básicamente de John Locke y de Immanuel Kant,
pero que por cuestiones históricas, que no es el caso señalar aquí, en Europa se va perdiendo esa idea, porque en Europa siempre ha sido el país de las monarquías, de los estados absolutos, ¿no? Francia, el Imperio Austrohúngaro, Prusia, la Rusia antigua, han sido monarquías absolutas, se llamaran reyes, se llamaran zares. España también era una monarquía absoluta, y en sus inicios esas monarquías se crearon o se basaban en la legitimidad del llamado principio monárquico, o sea que el juez solo responde ante Dios, y era entendido, como se dice en la doctrina, como una suerte de institución legibus solutus, en el sentido de que no está atada al derecho. No está atada al derecho porque el princeps, el monarca, solo responde ante Dios. Pero esta tesis de la monarquía absoluta, claro, se derrumba con la Revolución Francesa, que incorpora la tesis del contractualismo y de la idea de que es el hombre, por medio de su voluntad, quien ha creado el Estado, un Estado donde el poder queda legitimado, es el hombre, el Estado, el pueblo el que tiene el origen del poder, y por la vía de las elecciones y por la vía de una carta constitucional establece las magistraturas separadas para garantizar esos derechos humanos. Pero Europa, si bien es verdad que después de la Revolución Francesa estas grandes ideas no van a poder quedar sepultadas, sino que se van a irradiar a lo largo de todo el mundo, y en ese proceso todavía estamos, no se puede olvidar que Europa también ha sido el país de las monarquías absolutas. Y después de la caída de Napoleón hay una recomposición de las monarquías en Europa, y a propósito de esta recomposición, en Europa sucede una suerte de empate, un empate está bien, se acepta ya la teoría de la soberanía popular, pero al mismo tiempo también se acepta, por el equilibrio de fuerzas que reina en Europa, también se acepta que el monarca es un poder preconstituido. Y a partir de ahí es que en Europa empiezan a nacer las monarquías parlamentarias, y se crea la famosa frase que hizo célebre Guizot, el famoso político francés, que decía: el rey reina, pero no gobierna, ¿no? Y claro, porque el que va a gobernar es elegido por el pueblo, que es el primer ministro que sale de la asamblea. Y entonces, en esta suerte de monarquía parlamentaria, que tiene orígenes democráticos, influido por las ideas democráticas, por las ideas de los derechos humanos, los teóricos europeos se preguntaban: bueno, ¿y qué papel va a jugar el monarca si el rey reina pero no gobierna? Y ahí es donde aparecen las tesis de Benjamín Constant en su famoso curso de ciencia política, donde habla de un poder neutro. A partir de la década de 1815, 1830, Benjamín Constant es el gran teólogo, el gran ideólogo de lo que viene a ser esta suerte de composición de fuerzas entre las fuerzas populares democráticas que triunfan en la Revolución Francesa y las fuerzas monárquicas tradicionales anteriores a la Revolución, pero que se han vuelto a reconstituir, y entonces Europa se encuentra en una situación de equilibrio de poderes entre estas dos corrientes históricas, y ahí aparece su ideólogo, que es Benjamín Constant, y dice: bueno, ya, está bien, monarquía parlamentaria, democracia, división de poderes, primer ministro, todo lo que vemos ahora, pero también el monarca va a jugar un papel. ¿Y cuál va a ser el papel que va a jugar el monarca? El papel que va a jugar el monarca es el de un poder al que Benjamín Constant lo llama el poder neutro. ¿Y qué es el poder neutro del monarca? Va a ser el poder que, si bien es verdad, no tiene un origen democrático, sino sucesorio. Ese poder va a tener como finalidad el control de la regularidad de los poderes en el ejercicio de la función, porque ya empieza a transformarse la idea de que, de ahí es que en nuestra tradición constitucional va a predominar la idea de que nosotros no tenemos derechos sino garantías. Recuerden que el concepto de derechos humanos o derechos constitucionales o derechos fundamentales solo van a adquirir carta de naturaleza en nuestro sistema jurídico a partir de la Constitución de 1979.
Pero hasta antes de la Constitución del 79, con la del 33 y anteriores, no se hablaba de derechos, sino que se hablaba de garantías. ¿Por qué? Porque así nos había venido de esta tradición europea. Porque el monarca, como el gran árbitro, el gran poder neutro que está más allá del bien y del mal, garantiza que esos derechos que están establecidos en la Constitución van a tener una efectiva vigencia. ¿Por qué? Porque él es el árbitro que vigila que los poderes del Estado, que han sido divididos y separados, actúen conforme a la Constitución. Pero de este modo es que en Europa se pierde esta idea de un concepto jurídico donde los derechos fundamentales valen por sí mismos, sino que los derechos van a quedar atados o a merced de su positivación en la Constitución y a merced de lo que el monarca diga. Y porque además, bajo la influencia de Rousseau y de Montesquieu, el poder legislativo se va a convertir en el centro del ordenamiento jurídico, y se va a producir una suerte de recambio o de metástasis, en virtud de la cual derechos humanos sí están ahí en la Constitución, pero solo van a valer en el marco de el desarrollo legislativo que le pueda dar el quien recoge la voluntad popular del pueblo y la articula por medio del Parlamento, bajo las tesis de Rousseau y de Montesquieu de que el pueblo no puede dictar leyes que vayan en contra de sus derechos fundamentales, y si eso pasara, para eso está el monarca, quien vigila la regularidad en el ejercicio de los poderes. Pero por esta vía, los derechos fundamentales que están en la Constitución quedan vaciados de su contenido y solo van a valer en el desarrollo legislativo que le pueda dar el Parlamento. O sea, es un concepto político de Constitución, porque los derechos fundamentales o los derechos humanos van a valer si es que el poder político, el legislador, le da su desarrollo legislativo. Y es por eso que a veces todavía, bajo esta herencia cultural bajo la que hemos vivido y seguimos todavía viviendo, nosotros a veces encontramos con que el funcionario, el juez, el administrador, el funcionario público, el juez, el prefecto, el presidente del gobierno regional, siempre basan su acción en el marco de la ley y no de la Constitución. Por ejemplo, en la época del presidente García, en su primer gobierno, a propósito de muchas muertes que habían habido en el país, se dicta, y más que muertes, se habían incendiado los municipios, y habían niños que habían crecido, adolescentes que habían crecido en medio de la guerra subversiva, y sus partidas de nacimiento se habían perdido, porque el terrorismo había incendiado los municipios, las parroquias de los pueblos. Entonces se da una ley donde se dice que los que no han podido, no pueden demostrar su nombre, eran prácticamente personas que no existían para el derecho, porque no tenían nombre, ni identificación, ni DNI, podían, con solo 2 testigos, ir ante el municipio de su localidad y decir: yo me llamo tal, mi papá fue tal, y los 2 testigos garantizaban, y se entregaba su DNI. Esa ley casi nunca se aplicó. ¿Y por qué no se aplicaba? Porque el del municipio, el funcionario, decía: está la ley, pero todavía no la ha reglamentado el Poder Ejecutivo, no te puedo inscribir. No te puedo inscribir porque el alcalde todavía no ha dicho cómo es que se debe operativizar este tema, ¿no? Es un poco como decir: bueno, tienes el derecho, está en la Constitución, pero todavía, e incluso ya está en la ley, pero falta todavía, ¿no es cierto?, un desarrollo reglamentario. Con lo cual la Constitución perdía su naturaleza de norma jurídica, se convertía en inaplicable, y lo único que valía era la ley. Y ahí siempre hemos estado en esa lógica de pensar de que el Parlamento es el primer poder del Estado. Incluso Aya de la Torre, cuando pierde la segunda elección con Belaúnde, se alía en el año 62, hace su alianza con el odriguismo, bajo la lógica de decir: el Parlamento es el primer poder del Estado, ¿no? Y bajo una constitución, la del 33, que era una constitución parlamentarista, empieza a tumbarse todos los gabinetes, ¿no? Y eso es lo que va a llevar al golpe de Estado del año 68.
Y por eso también es que siempre en nuestro acervo histórico nunca hemos hablado de derechos, sino que hablamos de garantías. Recuerdo que cuando yo era muchacho, pequeño, tenía 10 años, y en la plena dictadura de Velasco a veces habían problemas en las calles, y entonces venía el famoso toque de queda, ¿no? Y recuerdo que decían, a veces iban a haber espectáculos públicos, ¿no? Mi padre en ese tiempo era muy aficionado a llevarnos a ver jugar básquet en los coliseos de Lima, de Chiclayo. Y resulta que un día dijo, no, ya no se puede ir al coliseo. ¿Por qué? Porque hay toque de queda. Y mi padre decía, y se han suspendido las garantías. No se decía se han suspendido los derechos, sino que se decía se han suspendido las garantías. ¿Y qué cosa eran las garantías? Las garantías eran las declaraciones nominales en una simple hoja de papel, la Constitución, bajo la lógica de que si hay división de poderes, entonces los derechos están garantizados. Entonces ya no se hablaba de derechos, sino de garantías. Esas son garantías nomás. Pero ¿quién va a hacer vigente los derechos? El legislador. Esta fue la concepción europea de Constitución que nos llega a nosotros a través de la Constitución de Cádiz, a través también de la influencia de Bolívar, que como ustedes saben se pensaba el alter ego de Napoleón, y por otro lado también esa era la enseñanza que predominó en nosotros. O sea, si ustedes se dedican a ver a los escritores del siglo XIX que escribieron sobre las constituciones en el Perú, Felipe Macías, Ricardo Silva Santisteban, José María Quimper, el bisabuelo del que actualmente es Alberto Quimper, muy conocido por el tema de los petroaudios, que además José María Quimper fue ministro de Hacienda durante la época de la guerra con Chile, uno de los hombres que además ha escrito los primeros textos sobre el liberalismo en el Perú. Todos ellos han escrito, Ricardo Silva Santisteban, Manuel Atanasio Fuentes, conocido como el Murciélago, escribían y siempre se planteaban el problema de que ¿qué pasa con los derechos fundamentales? Y entonces, sobre todo, recuerden que en Estados Unidos en el año 1803 el famoso juez Marshall ya había dicho que la Constitución predominaba sobre la ley. Y ese tema, claro, se planteó también acá en el Perú. Pero en el Perú, cuando Felipe Macías, estos autores del siglo XIX, se enfrentaban con el problema, ¿qué pasa si la ley es anterior a la Constitución, es incompatible con la Constitución? Ellos decían, el Parlamento es el que tiene que derogarla. ¿Y qué pasa si el juez se encuentra con una ley que es inconstitucional? No puede inaplicarla. ¿Y por qué no puede inaplicarla? O sea, ¿por qué el juez no puede preferir la Constitución? Aparecía la tesis monárquica, claro, contrabandeada, ¿no? De que es que el juez está sometido a la ley. Si el Parlamento ha dado la ley, él es el que la tiene que derogar. El juez no puede derogarla, no puede inaplicarla, el juez solo tiene que cumplir con la ley. Y de ahí es que por eso es que a veces en la universidad, o a veces los mismos abogados escuchamos que dicen, o los jueces cuando aplican una ley que es inconstitucional, el abogado le pregunta, le dice, oiga, pero usted ¿por qué aplica esa ley si es inconstitucional? El juez le responde, dura es la ley, pero es la ley, repitiendo ese viejo adagio romano que dice dura lex lex, que a veces hasta son puestas en algunos frontispicios de grandes edificios como una solemnidad y como un homenaje al derecho romano, ¿no? Pero sin tomar conciencia de lo que eso significa. Dura es la ley, pero es la ley. ¿Y la Constitución? ¿Y los derechos fundamentales? ¿O los derechos humanos qué? El juez, bajo la tesis de esta cultura europea que nos llega por medio de España, el juez no puede hacer nada. El juez no puede tocar la ley. Y si la ley es incompatible con la Constitución, que el juez le avise al Parlamento y el Parlamento verá qué hace. Pero mientras tanto, el juez no puede tocarla, tiene que aplicarla.
Esa es la tesis, digamos, del concepto político de constitución. El monarca, un poder neutro, y además, recuerden algo, ¿no? Falta todavía cómo vamos a compatibilizar esta tesis tradicional anti derechos humanos con la otra tesis del constitucionalismo. ¿Cómo compatibilizamos si han nacido juntos? Entonces, ¿dónde está la fisura o cuál va a ser la tesis que van a adoptar nuestros constitucionalistas del siglo XIX? Bueno, no es la teoría del contrato social, o sea, la teoría por ejemplo, que ha defendido Rousseau, Hobbes, todos ellos, de que el hombre ingresa al Estado con un conjunto de derechos fundamentales que posee por naturaleza, pero que ingresa en igualdad de condiciones, bajo la firma de un contrato y bajo un acuerdo de dictar una constitución política donde se construyen las magistraturas del Estado, pero en beneficio de los derechos fundamentales. Esa es la tesis contractualista que da origen a los derechos humanos. Pero cuando ustedes leen, y los invito a leer, a los autores peruanos del siglo XIX, se van a encontrar con que ellos no tocan la tesis del contractualismo. Dicen, Rousseau dijo esto otro, pero cuando quieren entrar al tema del origen del Estado, claro, si fueran rousseauianos, si fueran contractualistas, si fueran hobbesianos, kantianos, ¿no? O si siguieran las tesis de Locke, dijeran, bueno, el Estado es el resultado del contrato social. Y claro, se hubieran encontrado con el problema de los derechos humanos. Oye, si el Estado tiene su origen en un contrato social, ese contrato social, ¿para qué fue? Para garantizar derechos naturales que el hombre trae incólume. Pero eso ya era una contradicción con la tesis política, con la concepción política de la Constitución, que dice que los derechos humanos van a valer en el marco de la ley. La ley, pero si los derechos humanos son anteriores a la Constitución. ¿Cómo resolvían el problema nuestros teóricos del siglo XIX? Decían no. Se apartaban ahí de las tesis de Rousseau, de los contractualistas, y decían, esos están equivocados. Esas teorías son, como en ese tiempo además la religión todavía estaba mezclada con el derecho, que Kelsen se va a encargar de separar, por eso su teoría se llama teoría pura. Kelsen se va a encargar de romper eso. Ellos decían, esas son teorías contrarias a la religión, contrarias a la tradición católica, en fin. ¿Por qué? Porque no. Y se regresaba a las viejas tesis aristotélicas, a las viejas tesis helenísticas, griegas, platónicas, que decían de que el hombre se encontraba con el Estado y que el Estado no tenía un origen contractual. Tampoco podían decir un origen divino porque podían caer en el sistema monárquico, sino que decían que el Estado, como lo había dicho Aristóteles, Platón, era el resultado de la naturaleza gregaria del hombre y nada más, pero no era el resultado de un contrato. Entonces, si no es el resultado de un contrato, no hay un compromiso de proteger derechos humanos. Así más o menos resolvieron el problema. Y claro, eso pinta bonito, porque por un lado digo, bueno, sí, claro, se acepta, el hombre social es por naturaleza, y por otro lado, garantizo que el Parlamento es el que tiene la ley, controla, y esa ha sido nuestra tradición legislativa. Y cuando algunos que ya somos un poco antiguos en esta conferencia, deberán acordarse, por ejemplo, de este elocuente parlamentario que era Chirino Soto, ¿no? Enrique Chirino Soto, cuando a veces salía en la televisión y lo entrevistaban y le decían, pero señor, ¿por qué usted piensa esto? Y decía, es que así fue esa fue nuestra intención cuando habíamos redactado la Constitución o cuando habíamos aprobado la ley. Yo te lo puedo decir porque yo hablé, estuve ahí ese día, ¿no? Y por eso es que también hasta ahora tenemos la costumbre de que cuando queremos saber cuál es el sentido o el significado de la ley, nos vamos a la autoridad. Hay una autoridad que es la que nos tiene que decir cuál es el sentido de la ley. ¿Y quién es esa autoridad? Bueno, hay que comprar pues el libro de Enrique Bernaldez, ¿no? Constitución y Sociedad. Habrá que comprar el libro de Marcial Rubio. ¿Por qué? Porque ellos son los que ellos saben y ellos son los que nos van a decir qué es lo que la ley quiere
entender o qué es lo que la ley quiere, el famoso sentido de la ley, el espíritu de la ley. Y si se trata de la Constitución, también nos lo pueden decir. Pero resulta que esa tesis exegética, legalista, es una tesis que ha entrado en total desprestigio y en total obsolescencia. ¿Por qué? Porque hoy día se parte de la idea de que la Constitución y la propia ley es un texto inacabado, como toda obra humana. Que tanto, y ustedes lo pueden ver en el día a día cuando ejercen la profesión, se habrán dado cuenta que a veces la ley es incompleta. La ley no cubre las necesidades del juez ni de las partes, sino que a veces el juez y las partes tienen que buscar los principios generales del derecho, integrar los vacíos, porque la ley no se pudo poner en todos los casos. Y era imposible que la ley pueda ponerse en todos los casos y hasta la propia Constitución. ¿Por qué? Porque es el resultado de un ser humano o el resultado de un conjunto de voluntades humanas que son finitas, imperfectas. Entonces siempre la Constitución guarda un silencio y la ley también guarda un silencio sobre cosas que no previó. Entonces, por ejemplo, cuando en la Constitución se habla del concebido, que es sujeto de derecho, la Constitución no dice nada, pero al mismo tiempo puede decir un montón, muchas cosas, porque tendríamos que preguntarnos qué es el concebido, dónde tiene su origen, y ahí, claro, vamos a tener que recurrir a las teorías, la teoría de la fecundación, etcétera. Pero ya no estamos buscando la voluntad del constituyente, sino que estamos construyendo una voluntad que será la voluntad de la Constitución, cuando esa voluntad es la del intérprete de la Constitución, que siempre va a ser ¿quién? Si somos exegéticos, el Parlamento, pero si somos constitucionalistas y protectores de los derechos fundamentales, el juez, porque es el juez el que defiende la Constitución y el que defiende los derechos fundamentales, porque él es el que inaplica la ley. Si el juez no puede inaplicar la ley, si el juez no puede contradecir la ley, entonces todos quedamos a merced del Parlamento. Pero resulta que el Parlamento es también un órgano constituido por el pueblo a través de la Constitución. Y ahí vienen las grandes tensiones entre el derecho constitucional, las grandes tensiones entre la justicia constitucional y la política. ¿Por qué? Porque el Parlamento y su máxima expresión, que es la ley, la máxima expresión de la política es la ley. ¿A través de qué se expresa la política? Por medio de la ley. La ley de presupuesto, todas las leyes son expresión de la política. ¿Y dónde tiene su legitimidad esta expresión de la política? En el principio de la soberanía popular y en el principio de la representación. Dice, el poder emana del pueblo y se ejerce por medio de sus representantes. ¿Quiénes son los representantes de ese poder del pueblo? El Parlamento, el presidente de la República. Sin embargo, por el principio de que los derechos humanos son anteriores y superiores al Estado y que el hombre arrastra incólume del estado de naturaleza, resulta que un ratito, pero el ejercicio de ese poder del pueblo que yo te doy por medio de la elección, lo vas a hacer de conformidad con los derechos humanos. ¿Y dónde están los derechos humanos? ¿A merced del legislador? No. Son anteriores y superiores al legislador. Están en la Constitución. ¿Y quién los va a defender? Los va a defender el principio jurídico de la supremacía constitucional. Entonces hay un principio político, el principio de la soberanía popular, que legitima el ejercicio de la legislación, la fuente principal del derecho de la legislación. Pero también hay un principio jurídico, el principio de la supremacía constitucional, para que los derechos humanos no se vean vedados, desmentidos. ¿Y quién va a cuidar esos derechos humanos? Ese principio jurídico de la supremacía constitucional. La respuesta está en el artículo 138. En todo proceso de existir incompatibilidad entre la Constitución y la ley, los jueces prefieren la Constitución. Entonces siempre el desarrollo de la justicia constitucional o la defensa de los derechos humanos siempre se va a llevar a cabo en un entorno problemático, en un entorno de tensión y de choque de trenes. ¿Por qué? Porque la actuación del Parlamento tiene una legitimidad política, el principio de la soberanía popular.
Y el ejercicio de la función jurisdiccional tiene una legitimidad jurídica, el principio de la supremacía constitucional para salvaguardar los derechos fundamentales. Esta visión, esta última, nos ha costado trabajo y nos ha costado historia llegar a esa conclusión, pero solo va a ser posible a partir de la predominancia de una nueva concepción de la Constitución, que va a ser no la que tiene su origen en Europa, sino que va a ser la que tiene su origen en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que pasa en Estados Unidos? Recuerden que Estados Unidos era colonia de Inglaterra. En Inglaterra se producen disputas religiosas y muchos protestantes, cuaqueros, en fin, y otro tipo de religiones evangélicas, abandonan Inglaterra y llevan en la cabeza el principio de la tolerancia religiosa, de la cual habló Voltaire, ¿no? Y también habían leído todos estos colonizadores de los Estados Unidos, habían leído las tesis contractualistas, sobre todo John Locke, porque John Locke, que es el que, digamos, el gran contractualista liberal de Inglaterra, con esa idea ellos llegan a Norteamérica y asientan un estado, que es los Estados Unidos de Norteamérica, bajo la idea de la tolerancia religiosa. Y en los barcos en los que llegan a Pensilvania, a Virginia, a Carolina del Sur, ellos mismos redactan las constituciones como una suerte de materialización de la idea de que estamos llegando a fundar un nuevo estado y lo vamos a hacer por medio de contratos que firman en los barcos. Por eso es que Estados Unidos se convierte en el país de la libertad, de la democracia. No quiero decir que no sea un país imperialista y que tenga sus cosas, pero por lo menos en teoría, en cultura, en derecho, esa es más o menos la idea y además es la que va a predominar. Por eso es que cuando Estados Unidos aprueba su primera constitución, a los 10 años le hace 10 enmiendas porque se dan cuenta de que, nos hemos olvidado de los derechos humanos y este tema es importante. Entonces redactan las famosas 10 enmiendas. Pero sin embargo, si ustedes leen la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, se construye bajo la tesis de los derechos naturales. Dice, ¿no es cierto? Considerando, nosotros el pueblo de los Estados Unidos, considerando que los hombres nacen libres e iguales en derechos, es un principio de derecho natural. Ahí está en el frontispicio de la Constitución. Entonces, de ahí, por eso es que cuando no puede ser el mismo concepto de constitución que se desarrolla en Europa y que nos llega a nosotros a través de la Corte de Cádiz y de la Asamblea Constituyente de 1823. Y por eso es que en el Perú nunca ha predominado el control de inaplicación de la ley, el control difuso. Ni ha sido posible, por ejemplo, la idea de que la Constitución prima sobre la ley. Eso ha venido a ser muy tarde, a partir de la década de los 80, pero mientras tanto la Constitución no valía nada, era una hoja de papel. ¿Por qué? Y por eso también no es casual que en los Estados Unidos sea el primer país donde se aplique el control difuso a partir del famoso caso Marbury versus Madison. Y eso, claro, como México es un país vecino de Estados Unidos, no solo vecino, sino que Estados Unidos lo ha despojado de muchos territorios, los mexicanos, por influencia fronteriza, cogen en el habeas corpus que los norteamericanos habían recogido de Inglaterra y lo trasladan y lo convierten en el famoso amparo que después se irradia por toda América Latina. Nosotros cogemos el habeas corpus recién en el año 1897, pero nunca tuvo vigor. Se incrustó en la Constitución de 1920, pero en el año de 1920 se planteaban una serie de habeas corpus y todos eran declarados infundados. Cuando en el año de 1945, 54, no recuerdo la fecha, José Luis Bustamante y Rivero es detenido y su esposa plantea un habeas corpus y pide la inaplicación de una ley de seguridad ciudadana, la Corte Suprema le responde que no puede inaplicar la ley porque el control difuso, el control de inaplicación de la ley está en el Código Civil y en consecuencia el juez solo tiene la potestad de inaplicar leyes civiles, pero no otro tipo de leyes. Esa es una salida, ¿no?
Pero ahora por eso es que en la Constitución del 93 y en la del 79 dice en todo proceso, no solo en los procesos civiles, ¿no? Pero eso ha costado, ¿no es cierto?, marchas y contramarchas. ¿Y cuándo es que se va a producir este cambio? Y con esto termino para no aburrirlos, ¿no? ¿Cuándo se va a producir este cambio? Porque en todo el siglo XIX ha predominado la tesis política europea de constitución. Y ese ha sido nuestro derrotero. Hasta el día de hoy casi siempre, ¿no es cierto?, pensamos todavía en el predominio del legislador. Y por eso ahora la manera un poco de anatemizar a los jueces se le dice son jueces legalistas, ¿no? Porque se apegan a la Constitución, pero se apegan a la ley, se cogen de la ley y dicen, ¿qué pasó, señor juez? La ley es la ley, la ley es la ley, ¿no? Pero esa ley es injusta, pero es la ley, se agarra de la ley. Es su puesto, ¿no? Su puesto de trabajo, digamos, su medio de subsistencia. Entonces, si lo ha dicho el legislador, y acá me agarro. ¿Y la Constitución? Todos están muertos ya. Carlos Torres y Torres Lara, algunos estuvieron en la cárcel, como Víctor Hoy Guay, etc. Así que, no, eso no vale. La ley es la que vale, la ley, la ley. Pero eso, ¿no es cierto?, se va cayendo de a pocos, y ese es el motivo por el que estamos acá, en un curso de derechos humanos que hubiera sido inaudito 30 o 40 años atrás. Porque claro, se va cambiando y bajo la idea de derechos humanos, en fin, el mundo también cambia. ¿Y cuándo es que cambia nuestro sistema? O sea, ¿cuándo pasamos de esta concepción, de la cual todavía no hemos terminado de salir, porque todo es un proceso, ¿no? ¿Cuándo empezamos a cambiar? Ya que me han pedido que hable del acervo histórico, ¿no? Así lo han tildado esta constitución, esta charla. Cuando empieza, es que no se olviden que el Perú ha sido un país oligárquico, ¿no? Un país que muchos de nosotros tenemos algo de oligárquicos, ¿no? Algunas conductas nuestras son oligárquicas, ¿no? Por ejemplo, esta idea de que somos en política siempre votamos por la cabeza. ¿Quién va a ser el nuevo decano? Tal persona. Ah, voto por él. Pero no preguntamos el programa, quién lo acompaña, nada. ¿Por qué? Porque somos antropomórficos, ¿no? O sea, estamos sujetos a esa cultura. ¿Quién va a ser presidente de la... Ah, tal persona. Allá voy. Eso es parte de nuestro espíritu oligárquico, ¿no? Y muchas otras cosas que se pueden ver, en fin. Actitudes ante los demás. A veces nosotros sufrimos, por ejemplo, la dictadura del funcionario público. No te sello, no te firmo. Esas son conductas oligárquicas. O a veces la conducta del vigilante, el conocido guachimán, no te dejo pasar, es mi poder. Es el pequeño espacio donde yo gobierno. Cultura oligárquica, ¿no? ¿El jefe de qué? El jefe, todo lo que sea. Y entonces, ¿pero qué es lo que pasa? La universidad también en un determinado momento fue oligárquica. Ahí están, algunos están sus cuadros acá, como Manuel Vicente Villarán, Víctor Andrés Belaúnde, José de la Riva Agüero, dominaban la universidad. Pero en el año 1918, el Perú pasa por un proceso de transformación importante. ¿Y qué es lo que sucede en el Perú? Sucede que las clases medias llegan a la universidad. Los obreros llegan a la universidad. Ya no solo, recuerden, hay un texto de Manuel Vicente Villarán que se llama El papel de la universidad, fue escrito en el año 1903-1904, donde él decía, Vicente Villarán, que ha sido, además valgan las verdades, el más grande constitucionalista del Perú del siglo XX, ¿no? ¿Qué decía Manuel Vicente Villarán? A la universidad solo tiene que ir las élites. Y que el Perú lo que debería promover, que la universidad es solo para pocos, para la inteligencia. Y que los demás, carreras técnicas, sastres, cocineros, peluqueros, mecánicos, ¿no? Y ustedes saben que eso ya se ha caído. Pero ¿en qué momento empieza a caerse? En el momento en que la universidad deja de ser oligárquica e irrumpen las clases medias. ¿Cuándo irrumpen las clases medias? Cuando llega Basadre a la universidad, Luis Alberto Sánchez, José Carlos Mariátegui, Víctor Raúl Aya de la Torre,
y toda la corriente indigenista, por ejemplo, donde está Luis de Valcárcel y su obra La tempestad en los Andes, cuando después, 10 años después o 15 años después, aparece el primer libro de José María Arguedas, Agua, y los libros de Ciro Alegría, que hasta ese tiempo era aprista y después se convirtió al Partido de Acción Popular por las cosas que hay en la política, pero escribe El mundo es ancho y ajeno, donde empieza a describir los abusos que cometen los gamonales. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en el Perú, a partir de esta década, sucede un fenómeno que hasta el día de hoy no ha vuelto a suceder. ¿Y cuál es ese fenómeno? El fenómeno de que en una sola década, esta década del 20, aparecen obras macizas, obras inmensas, de las cuales todavía recibimos el legado. La historia de la República de Jorge Basadre, la literatura peruana, Derrotero para una historia cultural del Perú, 5 tomos de Luis Alberto Sánchez. Era la época de los grandes tomos. De esa época solo sobrevive Mario Castillo, que ha escrito, como ustedes lo conocen, al muchacho Mario Castillo, ha escrito creo que 20 tomos sobre el Tratado de las Obligaciones, ¿no? Y uno dice, caramba, ¿cómo puede escribir tanto? Ya en esta época ya no se estila eso, ¿no? Pero en esa época sí, eran los grandes tomos. Pero ¿por qué Luis Alberto Sánchez llama a su obra, La literatura peruana, y la subtitula Derrotero para una historia cultural del Perú? Porque esta generación descubre algo que Basadre llama como muy importante, que es el indio. Basadre dice, lo más trascendente que le pudo pasar al Perú es el descubrimiento del indio, que se va a expresar en la revista Mauta de José Carlos Mariatti, que es el que recoge los movimientos indigenistas. Ahí tiene cabida Antenor Orrego, Luis de Valcárcel, la pintura de José Sabogal, que ahora hace poco había una exposición, ¿no? Y además, en ese momento, en el Perú se abren 3 vertientes ideológicas. La socialdemocracia, que va a encarnar el APRA con Haya de la Torre; el comunismo criollo, que tiene su punto de partida con los 7 ensayos de la realidad y de la interpretación de Mariátegui; y por otro lado, la realidad nacional, que es el libro de Víctor Andrés Belaunde, que es la primera figura del social cristianismo en el Perú. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta clase media que ha ido a la universidad y que toma un concepto, pero que quiere tener una identidad sobre el Perú, lo busca en la literatura, lo busca en la historia. No solo está Jorge Basadre, sino también está Jorge Guillermo Leguía, que muere joven, pero también está Raúl Porra Barrenechea, que pretende hacer una interpretación de la historia del Perú, conjugando, ¿no es cierto?, la herencia hispanista con el modelo indigenista. Él es uno de los primeros que rescata, por ejemplo, al cronista indio, se me ha ido en este momento el nombre, que no hablaba castellano y que todo lo hacía a través de dibujos. Guamán Poma de Ayala. Lo rescatan todos ellos, ¿no? Y entonces, pero se forman también movimientos políticos. Y esos movimientos políticos lo que buscan es la destrucción de este Estado oligárquico que todavía impera desde la época de la colonia. Y entonces las clases medias y las clases obreras irrumpen y buscan, ¿no es cierto?, reconocimiento en el Estado. Igualdad. En el año 56 aparece el voto de la mujer. En el año 1918 la reforma universitaria, ¿no es cierto?, se unen los estudiantes con los obreros y consagran durante el gobierno de Leguía la ley de las 8 horas. Antes se trabajaba 16, ahora seguimos hablando de las 8 horas, pero ya trabajamos 15, igual que antes, ¿no? Se ha vuelto a la idea, pero por lo menos en esa época de las 8 horas, porque la gente vivía en explotación. Pero como había dicho el mismo, como lo había dicho Mariátegui en los 7 ensayos de la realidad nacional, el problema del Perú es el problema del indio y el problema de la tierra. Y por eso es que, claro, ¿en qué va a desembocar
estas tres vertientes culturales, estas tres vertientes políticas como movimientos sociales van a desembocar en la Asamblea Constituyente en 1979. Pero antes, ¿qué ha pasado? Antes ha habido represión, los comunistas eran perseguidos, los apristas eran perseguidos, ¿no? ¿Y por qué eran perseguidos los comunistas, los apristas? Porque pedían justamente, ¿no es cierto?, más inclusión en un Estado gamonal, oligárquico, ¿no? Hoy en día ya somos un país más mesocrático, más democrático, aunque todavía hay problemas de racismo, ¿no es cierto? Pero en ese tiempo era inusitado, por ejemplo, escuchar que Tongo vaya a cantar al club Regatas, ¿no? Resulta que ahora Tongo y el grupo 5 y hasta Chapulín el Dulce va a estar en el Club Nacional. Eso no era imposible antes, ¿no? Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Mariátegui había dicho, el gran problema del Perú es el problema de la tierra y el problema del indio. Por eso es que cuando según interpretaciones de la historia, el APRA empieza a derechizarse y el comunismo empieza a hacer alianzas también con el gobierno de Prado, en fin, o simplemente se diluye, ¿no es cierto? Ellos mismos, los partidos comunistas se van digregando, pero todos se sienten herederos de Mariátegui. Recuerden lo que dice, ¿cuál es el lema de Sendero Luminoso? ¿Y por qué le decimos Sendero Luminoso? Porque el lema del Partido Comunista del Perú era por el sendero luminoso de José Carlos Mariátegui, ¿no? Por eso se llama Sendero Luminoso, porque el lema del Partido Comunista, que es una escisión del Partido Comunista Soviético para seguir la línea de Pekín, que sigue Abimael Guzmán, reivindica a Mariátegui, ¿no? Porque Mariátegui ha dicho el problema es la tierra y el indio. Y Mao había demostrado o había hecho su revolución del campo a la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el año 60, el año 63, cuando Belaúnde llega al poder, tiene del 30 al 40, al 50, 30 años. Es un poquito de tiempo. Recuerden, 30 años ha sido hace poquito cuando Fujimori estaba dando el golpe de Estado. Hace poquito nomás. Entonces, son 30 años de represión, son 30 años de discriminación, pero son 30 años donde se busca hay un acierto de luchas sociales, y cuando Belaúnde llega al poder dice, en 100 días resuelvo el problema del indio y de la tierra. No lo resolvió. Entonces, viene Velasco, y Velasco es el que justamente termina haciendo lo que debieron hacer esos partidos políticos o esos movimientos de masas. Resuelve el problema en la tierra, lo complica. Ese ya es un tema político, ahí no ingreso, porque esta conferencia lo que quiere es llegar a lo que va a pasar. Pero la dictadura de Velasco duró poco y los exiliados regresan. Pero ¿quiénes son los que regresan? Recuerden, Hugo Blanco cargado en hombros, Manuel Escorza, el gran escritor de Garabombo el Invisible, llega también Genaro Ledesma Izquieta. O sea, se instalan en la Asamblea Constituyente del 79 el marxismo criollo de Mariátegui y las luchas que había tenido durante esos últimos 30 años. Y también el APRA, ¿no es cierto?, que ya venía a representar una suerte de partido socialdemócrata, como lo es hasta ahora, más o menos ahí va. Y por otro lado, la vertiente del Partido Popular Cristiano, que recogía las tesis de Víctor Andrés Belaúnde. Y entonces es en esa Asamblea Constituyente donde efectivamente se resuelven, o es como una suerte de laboratorio jurídico, donde teniendo en las espaldas 30 años de lucha por incorporar la igualdad y por hacer del indio el eje del mestizo, el eje del orden social político, es que bajo ese legado histórico es que se construye la Constitución del 79. ¿Y cómo empieza? Bueno, ¿quién es el más analfabeto de todos? El indio, el campesino. Entonces establece que el voto no se necesita saber leer y escribir para votar.
Se declara la igualdad de hombres y mujeres y además se declara la igualdad de los hijos extramatrimoniales. Ya no se habla de hijos naturales, ilegítimos y no sé qué otras cosas, ¿no? Y se lleva a cabo una suerte de reforma. Pero ¿dónde está el cambio más importante? El cambio más importante va a estar cuando estos de la Asamblea Constituyente, eso que los apristas dicen que esta es la Constitución de Haya, es una gran mentira, ¿no? No es la Constitución de Haya, sino que es la Constitución de todo este movimiento histórico que termina ahí, porque quienes tuvieron un papel importante en la redacción de los derechos humanos no han sido los apristas, han sido los del Partido Popular Cristiano, Roberto Ramírez del Villar y Mario Polari Garteche. Roberto Ramírez del Villar es el que incorpora en la Constitución del 79, en el preámbulo, el concepto de la dignidad. Y es el Partido Popular Cristiano el que propone que en la Constitución del 79 se incorpore la idea de la persona como fin supremo de la sociedad del Estado, que es una tesis católica, cristiana. Pero los apristas, ¿qué es lo que colocan? Los apristas colocan su famosa teoría de la integración latinoamericana, que en la que había soñado Aya de la Torre. Y por ahí también es que los apristas terminan incorporando, ¿no es cierto?, la tesis de la supremacía de los tratados, internacionales de protección de los derechos humanos. Y el loco de Vallerriestra, que había sido exiliado a España, era un hombre muy estudioso, había visto el proceso constituyente. Y entonces dice, incorporemos un tribunal constitucional. Nadie le entendía, ¿qué cosa es eso?, le decían. Si ustedes leen el diario de debate de la Constitución del 79, ¿qué cosa es eso?, le decían. Él les explicaba, bueno, pero eso es mucho ya, pero si para eso están los jueces. Vallerista decía, no, los jueces no. Los jueces prefieren su quincena a la historia, así como habla Vallerista, ¿no? Y además, ustedes saben una historia, él contaba la historia, ¿por qué no los jueces le decían que ellos hagan el control difuso? Y contaba la historia que había pasado en la época del primer gobierno de Billinghurst, el año 15, dice que viene un golpe de Estado, el de Billinghurst, se reúnen los jueces y empiezan a decir, esto no puede ser posible, otra vez la dictadura, vamos, ¿qué hacemos?, decían los jueces. Todos rebeldes, hasta que uno dijo, bueno, está bien, estoy de acuerdo con todos ustedes, pero ¿y mañana aquí nos pagan la quincena? Tiene razón, dice, pongámonos a silbar. Entonces Vallerista contaba eso y decía, por eso es que hay que crear un tribunal, un órgano ad hoc extra poder judicial, porque los jueces tienen una tradición legalista, una tradición de sumisión al Parlamento. El tribunal, si ustedes leen, el llamado Tribunal de Garantías tenía 12 atribuciones, al final solo le dejaron 3, le fueron cortando porque no lo entendían, pero se incorpora el amparo, se incorpora el habeas corpus. Y si ustedes leen los anteproyectos de constitución del Partido Socialista Revolucionario que había planteado Marcial Rubio, rector de la Universidad Católica, y Enrique Bernales, que son los que redactan el proyecto, ahí ya está en estado embrionario el proceso de habeas data y una visión, claro, socialista de los derechos de la persona. ¿Y qué incorpora la izquierda? La izquierda incorpora la planificación, el carácter de la actividad empresarial del Estado, y obliga al APRA y al Partido Popular Cristiano a consensuar. ¿Para qué? Para que se incorpore, ¿no es cierto?, una constitución, digamos, que permita las libertades, los derechos, una serie de cosas, porque no se podía aprobar si no había consenso. El APRA no quería que se pusiera el concepto de economía social de mercado, ¿no? Entonces le dice, bueno, ya voy a aceptarte a la Grunda economía social de mercado, pero a condición de que tú me aceptes pues el carácter de la supremacía de los tratados internacionales y además que los tratados de integración latinoamericana priman sobre la ley. Ya, son arreglos, ¿no? Consensos, acuerdos, ahora se llaman repartijas, ¿no? Pero depende el grado del acuerdo y del consenso, ¿no? Pero se necesitaba el voto de la izquierda. La izquierda dijo, bueno, economía planificada, intervención del Estado, el rol empresarial, una serie de cosas, y entonces sale esta Constitución. Pero ¿dónde está lo más importante? No está lo más importante en lo que a veces ahora se dice de que es una Constitución estatista. La Constitución no es estatista, los gobiernos son estatistas.
¿no? Porque una constitución tiene que ser una norma de apertura, de pluralismo ideológico que permita el gobierno tanto de partido de izquierda como de derecha. Entonces es un mito eso de que la constitución del 79 es estatista. No, los gobiernos son estatistas o los gobiernos son liberales. Pero ¿dónde está el giro fundamental y revolucionario? Es cuando justamente, ¿no es cierto?, los del Partido Popular Cristiano lo convencen a Luis Alberto Sánchez y convencen a los apristas, sobre todo a Andrés Townsend Escurra, que era el presidente de la comisión encargada de la redacción de los derechos humanos. Le dicen, pongamos primero a la persona humana. ¿Cómo es eso? Le dicen Andrés Townsend. Todas nuestras constituciones, le dicen los del Partido Popular Cristiano, eso no es la constitución de Haya solamente, como dicen los apristas, ¿no? Eso es faltar a la historia. Dicen, todas nuestras constituciones han empezado definiendo al Estado. Así, ¿cómo han empezado? Dice, artículo 1, el Perú es una república democrática basada en el trabajo. Artículo 2, el Perú tiene como símbolos patrios la bandera blanca, roja, blanca. Así tiene razón, así empezaba. Su forma de gobierno es unitaria, democrática y representativa. ¿Y por qué quieres empezar por la persona humana? Porque primero es la persona. Bueno, está bien. Y yo recuerdo que entonces cuando ya se aprueba la Constitución del 79, lo entrevistaron en la televisión a Andrés Townsend y le decían, oye, pero ¿por qué han empezado por la persona humana? O sea, se veía como un error. Y Andrés Townsend decía, no, es que hemos creído conveniente que primero debe ser la persona humana y después el Estado. Entonces se puso que la persona humana era el fin supremo de la sociedad del Estado. Entonces todo el mundo decía, de ahí viene el giro copernicano, o sea, un giro de 360 grados. ¿Por qué? Porque si la persona es el fin supremo de la sociedad del Estado, entonces todo se ha cambiado. Ya no es el Estado primero, sino la persona, y que el Estado está en beneficio de la persona. Pero no solo eso, sino que la Constitución del 79 empieza a hablarse de derechos. Pero además, lo que no había pasado en las constituciones anteriores, pero que es el resultado del legado histórico, es que en la Constitución del 79 se habla de la igualdad, se habla del derecho al trabajo, se habla de la sindicalización, se habla de la huelga, se habla de la jornada de las 8 horas, se habla de la vivienda, de la salud, pero se lo habla además en forma orgánica, por capítulos, por títulos. Entonces 79, y sobre lo cual ya no había vuelta atrás. Y por eso es que ahora hay una suerte de recreación o de retroalimentación entre la constitución formal y la constitución material, en el sentido de que los peruanos pensamos los derechos humanos con la Constitución del 79, pero tenemos que aplicar el texto escrito de la Constitución del 93, a la que le hacemos decir los intérpretes de la Constitución y del orden jurídico, que sea una interpretación y una lectura en clave de derechos humanos para acabar con ese viejo legado histórico de pensar de que por encima de los jueces está el Parlamento. Y en ese momento estamos, por eso es que ahora, incluso ya hasta estamos más allá, hasta el punto de que hay jueces, ¿no es cierto?, que le han dicho al Parlamento, oye, tú no puedes violar el debido proceso. Eso no era posible 30 años atrás, 50 años atrás, que un juez le diga al Parlamento, tú no puedes violar el debido proceso. Eso era inconcebible. ¿Y por qué es? Porque es el legado, porque implica además que la Constitución del 79, sobre la cual se copia y se escribe la del 93, es una Constitución donde dice, acá están los derechos, primero la persona. Los tratados internacionales de protección de los derechos humanos tienen primacía constitucional, pero no solo eso, sino que te voy a establecer un conjunto de procesos, un sistema de justicia constitucional para garantizar esos derechos fundamentales en la práctica. Y entonces se pone el amparo, el habeas corpus, la acción popular, y además se eleva a rango constitucional el control de inaplicación de la ley, que hasta ese entonces había estado en el Código Civil del 33.
y se crea, ¿no es cierto?, un tribunal de garantías que hasta ese momento solo era una instancia casatoria, y la del 93 más bien lo lanza más porque lo vuelve en instancia de fallo. Entonces, ¿qué cosa es la Constitución actual, la del 93? Es una recreación de la Constitución histórica que todos tenemos en la cabeza y que es el resultado de un proceso histórico que todavía no ha terminado. Si es que hay alguna pregunta, estoy dispuesta a responderla. A eso llamaría yo el acervo histórico, como señala el título de esta conferencia, que yo no lo he puesto, ¿no?, pero que he tratado de cumplir con el título. Muchas gracias, ¿no? Permítame, doctor, en primer lugar felicitarlo por su importante conferencia tratándose de los derechos humanos. Usted ha hecho referencia a un aspecto muy importante de nuestra Constitución, tratándose de la igualdad en sentido de los hijos extramatrimoniales, a que se refería el Código Civil de 1936 y también la Constitución de la. El caso que le voy a plantear es muy concreto. El juez del Quinto Juzgado Civil de Trujillo erróneamente aplica el Código Civil de 1936, debiendo haber aplicado el Código Civil de 1984. ¿En virtud de qué? En una sucesión donde hay dos hijos reconocidos extramatrimonialmente y otros hermanos de padre y madre, ¿no? Pero el Código y la Constitución, el Código Civil de 1984 dice, para los efectos de la herencia, derechos sucesorios, los hijos, todos los hijos tienen iguales derechos sucesorios respecto de sus padres. ¿No es así, doctor? Sí. Entonces, el juez aplicó el Código Civil dándole la mitad de lo que corresponde al hijo de padre y madre, ¿no? Dejando esa diferencia. Entonces vino en casación y ha ido en el recurso de agravio constitucional al Tribunal Constitucional. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional? Que no puede pronunciarse porque es asunto del Poder Judicial. Entonces inclusive se ha acompañado la declaratoria de herederos, la partida de nacimiento, etcétera, etcétera, pero eso no lo ha tomado en cuenta el tribunal y dice que no puede emitir un pronunciamiento de fondo porque ya fue materia de pronunciamiento de la Corte Suprema. Entonces, ¿dónde estamos, doctor? ¿No? Ya. Creo que es grave esta situación. Bueno, así como usted lo plantea seguramente, pero habría que ver el caso, no lo recuerdo, pero si es como usted lo dice, es muy grave. Lo que el tribunal hubiese podido hacer es anular el recurso de casación de la Suprema y decirle, oye, vuelve a fallar conforme a la Constitución y conforme al Código Civil de 1984. Si no ha sido así, es un error del tribunal. Habría que ver si fue de pleno o fue sala. Pero no es concebible en ninguna parte. Doctor, aquí en esto hubo una colusión entre las partes de los hijos declarados. Sí. No, yo no, bueno. Entonces se planteó la nulidad de cosa juzgada fraudulenta y en virtud de eso es que llega hasta el Tribunal Constitucional. Pero al tribunal tiene que haber llegado por la vía del amparo, ¿no? Sí, claro. Sí. Estos casos se dan en las sucesiones intentadas que se producen antes de la vigencia del Código Civil de 1984. Entonces, puede haber pues un caso de aplicación de la norma en el tiempo, pero... El Código Civil del 84 dice, para los efectos de derechos sucesorios, rige a partir del 28 de julio de 1980. ¿Qué más claro? Sí. Por eso puede ser una norma de aplicación en el tiempo, pero no puedo dar una respuesta sobre un caso específico
con apreciaciones genéricas. De repente hay algo ahí que, digamos, tendríamos... Doctor, yo he ido varias veces a pedir audiencia con los magistrados del tribunal y nunca he podido... Bueno, vaya el lunes yo lo atiendo, porque ese caso sí me parece muy importante. Claro, pero si ya está sentenciado ya no hay nada que hacer. Ya, correcto. Doctor. Doctor, quería preguntar nada más, en base a eso, bastantes datos históricos que ha mencionado, muy interesantes en el desarrollo del Perú, y sobre todo que se tenga en cuenta al indio, y ha mencionado usted algunos parlamentarios, qué dato tan interesante, el de Manuel Vicente Villarán, también se recuerdan nombres, pues, aparte de Luis Alberto Sánchez, Héctor Montejo Chávez, Luis Cedres, etc. Una pregunta con relación a derechos humanos y de la conformación que puede estar teniendo ahorita nuestro Congreso en estos últimos años, procesos electorales, etcétera, incluso hasta para la conformación del Tribunal Constitucional. Están habiendo esas reparticiones, las componendas, y sobre todo en el Congreso, la imagen que está logrando ahorita nuestro Parlamento, en donde tendría que cambiarse. Bueno, recién cuando me entero y leo de que basta hacer 5 años de congresista para que tengan una pensión de por vida, sin trabajar tienen esa misma cantidad, lo he leído, ya veo que el subsidio está ganando su... etcétera. Bueno, no quiero hablar, pero eso tiene que cambiarse, ¿no? Entonces, ¿por qué habría forma de establecer que lleguen a ser congresistas, estar en la patria, gente preparada y explicada que pueda hacer obra para cambiar esa imagen que se tiene? Miren, hay un tema que hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, yo creo que no es un problema del Parlamento. El problema es el Parlamento, claro, pero antes del Parlamento está nuestro sistema de partidos políticos que no existe. Por eso es que se produce lo que estamos viendo. Y también la necesidad de cambiar nuestra forma de hacer el reclutamiento de nuestro sistema de representación. Por ejemplo, los parlamentarios de Lima representan a Lima, pero Lima ya estamos casi por los 10 millones de habitantes. Entonces, usted tiene 35 parlamentarios que son elegidos para representar a todo Lima. Pero ¿por qué mejor? Hay unas propuestas para que, como ha dicho el doctor, no representan a nadie. Claro, porque salen por todo Lima, y cuando Lima es tan grande, que mejor, ¿por qué ya no empezamos a hablar de distritos electorales más pequeños? Como por ejemplo, una representación de Lima Sur y una representación de Lima Norte. Entonces usted puede llevar gente, llega al Parlamento en representación de Lima. Siguen siendo los 35, pero usted ya lo parte, pues, o sea, en el sentido de que hay algunos que tienen que representar al cono norte, otros al cono sur, otros representarán Chosica, la Sierra Central, en fin, ¿no es cierto? Ese es un primer elemento. El otro elemento es de que los partidos políticos en este momento, ¿qué es un partido político? En mi punto de vista, un partido político es una organización que busca llegar al poder, pero que tiene que ser una correa de transmisión entre el Estado y los intereses de la población. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este momento, por ejemplo, si usted va a un partido, usted es, por ejemplo, un dirigente de un gremio de pequeños empresarios, usted va a un partido y no va a encontrar a nadie que pueda dentro de ese partido estar interesado en los problemas sino que usted llega a un partido y están que se pelean, se acuchillan, voto. Entonces una persona dice, bueno, no, acá no es, mejor sigo trabajando, veo lo mío. Entonces no hay un divorcio entre el Estado, los partidos políticos como correas de transmisión y la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la política no es una profesión, pero sí es un oficio. Y la política también implica un aprendizaje. La política no es una carrera de 100 metros planos, sino es una maratón. Entonces usted tiene que empezar de abajo, tiene que recibir golpes, cocachos, ¿no? Y ahí va subiendo, y si usted es un hombre,
que le gusta la política, entonces se va cuajando, ¿no? El político tiene que tener determinadas cualidades. Entonces, ¿qué es el político? Por ejemplo, Belaúnde fue arquitecto, Alan García, abogado, Humala, militar, retirado. Entonces, Fujimori, ingeniero. ¿Qué es un político? ¿O quién es el que tiene que llegar a la presidencia? ¿Un ingeniero, un militar? No. A la presidencia de la República tiene que llegar un político. ¿Y qué es un político? Hay una obra de José Ortega y Gasset que se llama Mirabeau, el político. Y entonces José Ortega y Gasset dice que el político es el que sabe qué cosa tiene que hacer con el Estado. Y me van a disculpar porque seguramente quizás alguno de ustedes no va a estar de acuerdo con lo que voy a decir, pero tengo la impresión que en algún momento Fujimori, cuando decide cambiar el modelo, ese modelo estatista y todo eso, es una persona que tenía claro, o sea, hacia allá es. Algunos pueden que no estén de acuerdo, pero eso es lo que pienso. Tanto así que después ya ni Humala puede cambiar el modelo, porque parece que el modelo funciona. Pero ¿quién lo vio? ¿Quién lo vio? ¿Lo vio un ingeniero? No, lo vio alguien que ve cosas, es como en las tragedias de los griegos. ¿No se han dado cuenta cuando Edipo Rey, o cuando lean ahí el Agamenón, esas de Sófocles, Esquilo, van a ver que los políticos se hacen asesorar, ¿no?, por los llamados pitonizos. Entonces dice, dime por qué hay esta peste en la ciudad, ¿no? Y le dice Edipo, esta peste en la ciudad es porque tienes un destino trágico. Le está preguntando a su asesor, ¿qué debo hacer? No puedes hacer nada. ¿Qué va a pasar? Hay peste en la ciudad porque estás condenado a matar a tu padre y a tener incesto con tu madre. Pero lo paradójico, ¿dónde es? Que Edipo no lo ve. Edipo no lo ve. El que lo ve es el que está ciego. Entonces, un poco que el político es eso también, o sea, ve cosas que nosotros no vemos, ¿no? ¿Y qué es lo que ve que nosotros no vemos? El bien común. Pero para poder llegar a eso, para ver lo que los demás no ven, que es el bien común, usted no necesita ser abogado, no necesita ser ingeniero, no necesita ser arquitecto. Me parece que sí ser un hombre preparado, ¿no? Pero no necesariamente muy preparado, sino tener esa intuición. O sea, el político sabe qué hacer con el Estado, sabe qué hacer con el bien común. Y un político también es el que llega al Parlamento. Pero, ¿por dónde deben estar los políticos? En los partidos políticos, que no hay. Entonces, tiene usted avalanchas de outsiders que en un determinado momento, no como es lo que ha pasado, me parece, con el presidente Humala, se encuentra en un momento, se le aparece la Virgen y tiene un montón de aceptación. ¿Y ahora qué hago? Dice, sin partido político, solo con su esposa. Y algunos ocasionales, ¿no? ¿Qué hago? Y entonces tiene una aceptación que empuja y dice, ¿de dónde financiamos la campaña? Entonces aparece Come Oro, ¿no? Esta gente que tiene plata, ¿no? Que tiene plata y dice, oye, yo te financio la campaña, pero ponme la lista. Entonces va en la lista, ¿no es cierto? Va en la lista, pero no sabe nada de política. Solo llega al Parlamento simplemente para figurar, para tener un cargo público, el honor, la gloria del Estado, o puede ser simplemente que llega para representar sus intereses, ¿no? Pero si fuera un político, un hombre que se ha dedicado a la política, entonces podría ver lo que es el bien común, o sea, lo que es bueno para todos. Y para eso, por eso es que la Constitución dice, para ser congresista se requiere simplemente tener 25 años y ser peruano de nacimiento, nada más. O sea, no dice que haya sido a la universidad, nada. ¿Por qué? Porque el Parlamento no es un órgano corporativo, no es un órgano de profesionales, sino que es un órgano de representación. Y ahí está el problema, pues que no representan a nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema electoral está mal diseñado, no recoge a los que verdaderamente son los líderes sociales que puedan llevar. Estos no están en los partidos políticos
Y por otro lado, como está el sistema de partidos y el sistema de reclutamiento de los políticos está mal diseñado, llegan también, digamos, gente sin experiencia en la política. Y claro, ahí puede llegar de todo, puede llegar alguien que dice, se me apareció la Virgen, voy a hacer caja, y ya ahí puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y entonces me parece que eso se tiene que cambiar. Y ahora no hay forma de cambiar porque no hay voluntad, en fin, ahí sí ya no tengo respuesta. Pero me parece que el tema va por ahí. O sea, no es un poco como, por ejemplo, el político se hace asesorar. A ver, señor, usted que es experto en derecho minero, ¿no? Venga, mire, ¿sabe qué? Esto está pasando. ¿Qué podemos hacer? El técnico le da el insumo. Y el político escucha, pero el político ve otra cosa que no ve el profesional. El profesional está viendo nada, es un estudioso, un académico, es como un caballito de carrera, no solo sabe su profesión. El político no sabe nada de su profesión, pero lo está escuchando y está viendo hacia adelante y está teniendo un panorama más abierto. El problema es si el político actual tiene ese panorama o no lo tiene. Ahí es el problema, ¿no, doctor? Sí, doctor, para decir mi colega, es cuestión de analizar su caso, porque en el Código Civil hay un artículo en materia de sucesiones, inclusive en la doctrina, hay hijos uterinos, hay hijos sanguíneos, ¿ya? Y si le han aplicado el 50%, hay un artículo que dice hijos matrimoniales tienen el 100%, y en caso de que sean uterinos o sanguíneos, que son no matrimoniales, ahí se aplica el 50%. ¿Ya? Dice un artículo ahí. No me acuerdo de esa. La Constitución es bien clara, mi estimado amigo. Para los efectos de derechos sucesorios dice, rige a partir del 28 de julio de 1980, el 21-16. Vea usted, doctor. Está bien. Doctor. Una pregunta, perdón. Es en atención a la Constitución Política del 93. Nosotros sabemos que existen las garantías y está plasmado las garantías procesales constitucionales ante el Código Procesal Constitucional. Son 7 procesos de las cuales una de ellas es la que me tiene en incógnita, que es de conflicto competencial. Nosotros sabemos que es un tema de garantías, ¿no? Los procesos de garantías constitucionales son llevados a través de un proceso constitucional que es el conflicto competencial, y nosotros buscamos dentro de las garantías del código de la Constitución Política del artículo 200, no encontramos al conflicto competencial. Lo encontramos en unos artículos mucho después, lo encontramos en el 203. ¿Por qué debemos entender que el conflicto competencial llega a ser una garantía constitucional, ya que toda vez es muy distinto hablar de acción de amparo, como dice la Constitución, acción de la Corte, acción de la trata, y simplemente en el Código Procesal Constitucional tiene que ya verse dar una luz, porque está hablándose de las garantías. Tiene que necesariamente ya modificarse la Constitución o buscar un modo de tal, porque tampoco no se puede entablar, ya que ha sido mucho después, ¿no? Claro, los procesos de amparo, habeas corpus, habeas data, proceso de acción popular y el de inconstitucionalidad está en el 200, ¿no? Sí. Y el proceso competencial creo que está en el 202, cuando habla de las atribuciones del tribunal. Eso puede ser un error de técnica legislativa, no haberlo puesto en su lugar, ¿no? Pero me parece que el Código Procesal Constitucional sí pone las cosas en su lugar, porque si bien es verdad que la Constitución habla de acción de amparo, acción de habeas corpus, ya el Código habla de procesos, con lo cual le da su verdadera naturaleza. Y entre los procesos incorporados el proceso competencial. No me parece necesariamente de clamorosa urgencia modificar la Constitución, porque ya el Código Procesal Constitucional lo ha arreglado. O sea, es una garantía constitucional el conflicto competencial.
Depende qué es lo que queremos decir con garantía constitucional. En la Constitución, efectivamente, el título que se habla es de garantía, cuando sea de las garantías constitucionales para referirse a los procesos, ¿no? Me parece que sí, en ese sentido sí, es un proceso que garantiza que entre los poderes del Estado no se van a estar quitando las atribuciones, como por ejemplo, Conga, Gregorio dice Conga va, Gregorio dice Conga no va, el presidente dice Conga va. O lo que pasaba, por ejemplo, lo que pasa, por ejemplo, que pasó en el Cusco, que dijo con la hoja de coca, ¿no? ¿Cómo se puede hacer la distinción? Es que básicamente los municipios, el problema de los vecinos, limpieza de parques, basura, horarios, recreación, intereses regionales, por ejemplo, a los limeños nos interesa la línea amarilla, sí, pero no solo la línea amarilla, sino que también un interés regional es que la autopista de la Panamericana Sur sea autopista hasta Ica, interés regional. Eso no le interesa a los de Puerto Maldonado, ni les interesa a los charapas de Iquitos, ¿no? Por ejemplo, si en el caso de la región Ancash, lo que siempre habla el presidente del gobierno regional de Ancash, el caso Chinecas, ¿no? Chinecas es un proyecto de irrigación importante, pero que le interesa a Ancash, como el caso de Olmos, que le interesa a los chiclayanos, a los piuranos, ¿no? Entonces ahí está el interés regional. ¿Y dónde hablamos del interés nacional? El narcotráfico, pues. Entonces está bien, o sea, tú puedes cuidar que la hoja de coca, pero no, un ratito, hay un interés regional más importante, que es que hay que controlar el cultivo, porque de ahí aparece el narcotráfico, ¿no es cierto? Y su gran poder de corrupción. Por ejemplo, las dragas y lo que está pasando en Puerto Maldonado, se están muriendo los pájaros, los ríos están siendo envenenados. ¿Eso solo le interesa a Puerto Maldonado o nos interesa a todos los peruanos? No solo a todos los peruanos, a toda la humanidad. Entonces es un tema de interés nacional. Pero ¿qué pasa cuando alguien, el presidente regional de Puerto Maldonado, dice, no, un ratito, aquí no se mete nadie, acá va a haber dragas y se acabó? Un ratito, tranquilo. No, ese no es solo un interés de Puerto Maldonado, sino que es un interés de todos. Pero se produce el conflicto y claro, en ese conflicto, ¿qué es lo que puede haber? Puede haber un desconocimiento de la Constitución, porque la Constitución habla de un Estado unitario, pero que se divide es un Estado unitario pero descentralizado. ¿Qué se descentraliza? Competencias. ¿En qué grado? Ahí entra, para garantizar que esas competencias no se vean desmitificadas, desnaturalizadas, el proceso competencial como una garantía de la descentralización. Si así lo vemos, es una garantía y es un proceso, ¿no? Sí. Sí, doctor. Usted ha hablado del control difuso. Sí. También tenemos el control concentrado. Sí. Hoy día de repente nos ahondamos sobre el control de la convencionalidad. Miren, el control de la convencionalidad yo no estoy muy seguro, ¿no? Pero acaba de salir una sentencia en México donde dice que el control de convencionalidad no existe, ¿no? Que si hay que aplicar la Constitución mexicana, aun cuando sea en contra de los tratados, pero para beneficio de México, algo así, dijo, prima la Constitución. Pero sí es verdad que se está hablando de un control de convencionalidad, o sea que es el sometimiento, ¿no es cierto?, o la primacía de los tratados de protección de los derechos humanos sobre la Constitución. Yo preferiría hablar más bien de un juego complementario, ¿no? O sea, un poco en la tesis de Kelsen, que decía que el sistema es uno, ¿no? La posición monista, y ahí hay que buscar un juego armónico, pero no hay que caer en el juego ideológico de algunos grupos de izquierda, sobre todo, que controlan la Corte, la Comisión Interamericana, y que quieren someter al Perú a algunas cosas que no me parecen, ¿no? Entonces, Estados Unidos no firma los tratados de derechos humanos, pero habla de derechos humanos, ¿no? Y pide a todos. Entonces, me parece que el problema en el Perú es que hemos firmado muchos tratados de derechos humanos. Es una posición personal, lo digo porque estamos en la universidad y entre abogados, ¿no? Yo tengo la impresión que ya se ha firmado demasiado ya. Más bien hay que ver cómo
reducimos, ¿no? Porque, o sea, lo que los tratados dan es un estándar mínimo nomás. O sea, se debe entender que lo que dicen los instrumentos internacionales es lo mínimo, lo que quiere decir que los estados pueden dar más a sus súbditos. Entonces, ¿para qué hablar de un proceso de un control de convencionalidad? Claro, el control de convencionalidad sale cuando no das ni siquiera lo mínimo, pero si ya no das lo mínimo, estás mal. Pero otra cosa es que se use el sistema internacional de protección de los derechos humanos para hacer política interna, ¿no? Eso no significa, por ejemplo, que en la época de Fujimori el sistema interamericano de protección de los derechos humanos jugó un papel importante para regresar a la democracia y para controlar la dictadura del presidente Fujimori, eso sí. Pero recuerde que el presidente quiso salirse de la corte se expropió, o sea, se hizo lo que le dio la gana con Itcher, bastante gente, se destituyó 3 magistrados del tribunal, o sea, se hizo tonterías y media, pero ahí sí sirvió la corte, ¿no? Estuvo bien. Pero también, o sea, ni muy lejos que el santo no se alumbre, pero tampoco ni muy cerca que se queme, en un punto intermedio, ¿no es cierto?, donde el Perú pueda fijar sus posiciones, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, discúlpeme, con esto que ha pasado cuando hay una bronca interna en la Corte Suprema, en toda la familia sucede esto, ¿no?, donde San Martín dice que no es lesa humanidad, y Villestein dice, perdón, San Martín dice lesa humanidad, y Villestein dice no es lesa humanidad, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el Estado peruano, o sea, al Estado peruano, ¿quién recurre? Se va el procurador del Poder Judicial y se va el procurador del Ministerio de Justicia, y se pelean allá. Entonces, eso, por ejemplo, ya es esquizofrenia, ¿no? Cuando debió ir una sola posición, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, además hay algo que no se dice, y ahí por eso creo que también el mismo Nakazaki estaba mal como abogado, es que a Fujimori no lo han condenado por un crimen contra la humanidad. Claro, los que han sido condenados por el crimen contra la humanidad es el grupo Colina, ¿no? Y la Corte ha dicho, son crímenes contra la humanidad, pero Fujimori no ha sido condenado por ese delito. ¿Por qué? Porque a él no se ha autorizado, Chile no autorizó para que sea juzgado por ese delito, sino por el delito de homicidio calificado. En el que estamos entre abogados, no estamos haciendo política. Entonces, si yo fuera abogado de Fujimori y lo planteara las cosas así, pero no soy su abogado tampoco, ¿no? Pero diría, oye, un ratito, ¿cómo que no le puedes dar el indulto que si él no ha sido juzgado? Pero San Martín ha dicho que se trata de un crimen contra la humanidad, lo ha dicho. Es como si yo dijera, es un crimen contra la humanidad que se roben los celulares en el Jirón de la Unión. Eso es lo que más o menos ha dicho San Martín, o sea, como un giro retórico, pero de ahí se ha agarrado todo el mundo para decir no le pueden indultar, ¿no? Y hay cosas que a veces se hacen, pero que está mal solo porque hay un gran sector de la población que es antifujimorista, ¿no? Yo no soy ni fujimorista ni antifujimorista, pero creo que un punto intermedio, ¿no? Además que ya hay mucha gente que ya pagó, ¿no? O sea, por ejemplo, ha habido mucha gente en la cárcel, todos han estado. Presidente Fujimori, no sé si debe seguir en la cárcel o no. O sea, por último el presidente ha dicho que siga, ¿no? Decisión política, no lo ha querido indultar. Pero lo que no, me parece que lo que no está bien es que se use el tema de los derechos humanos para decir, él ha cometido un crimen contra la humanidad y ese crimen no puede ser indultado. O sea, que se use el tema de los derechos humanos como un instrumento político para atacar a tu enemigo al que quiere que se le castigue, ¿no? Eso es lo que no me parece que esté bien, ¿no? O sea, que no salga, y para que no salga, derechos humanos lo prohíben. Eso no me parece, ¿no? No sé si me he dejado entender. Y en el Perú hay mucho de eso. Bueno, gracias.